Dame un beso al oído, suavemente, claramente el deseo se expresa y ya. No necesitas el ruido, rompe el témpano de miedo que nos separa del amor. Ven, conoce mi mundo sagrado, donde me abraza el silencio, un costado intento abrir mi corazón despierto, con la mente clara, claramente. Esta banda se llama Aceites, es la canción elegida para abrir todos los jueves claramente. Y cada vez que la escuchan le encuentro partecitas que me despiertan algo nuevo. Como que se va reinterpretando todo el tiempo. ¿Cómo le va, Greenspoon? Muy ¿Cómo bien. anda tanto tiempo? Bien, querido Lucas, ¿cómo estás vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ya lo anuncié al tema, llegaron algunos mensajes. El tema que vamos a tratar hoy, que va por el lado de los miedos, no para quedarnos ahí, sino para saber de alguna manera gestionar, ¿no? Todas estas emociones, todas estas cosas que estamos sintiendo. Uh-huh. Sí, y ya, como dijimos otras veces, ya sobra bastante miedo, ¿no es cierto? Como para seguir agregando todavía más a lo que ya está circulando, ¿no? Y vos me habías propuesto, y lo vamos a usar como ejemplo, como precursor, me habías propuesto hablar de lo que se llama efecto Cabaña, síndrome de la Cabaña, fiebre de Cabaña, tiene varios nombres. Primero, bueno, el efecto Cabaña, que tiene que ver con el miedo, lo primero para aclarar es que no es una patología, no es un trastorno clasificado, categorizado como trastorno psicológico o como trastorno psiquiátrico. No forma parte del DSM-4, del DSM-5, categorizado ni clasificado por la Organización Mundial de la Salud como trastorno. Se lo denominó y se lo empezó a llamar efecto Cabaña o síndrome de la Cabaña a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, a partir de observaciones que se llevaban a cabo en Estados Unidos, en principio, personas que estaban por determinadas situaciones confinadas o viviendo experiencias de aislamiento. Por ejemplo, cazadores que iban a cazar, o refugieros, personas que quedaban a cargo de un refugio. Me acordaba de esa película de Jack Nicholson, en donde él era encargado de un hotel y quedaba confinado con su familia en la montaña, pasaban todo un invierno confinados. Bueno, también astronautas que pasan por experiencias de confinamiento, de aislamiento antes de ir al espacio, sobre todo los que van a las estaciones orbitales. Entonces, lo que se observa es que en esos estados de confinamiento hay sintomatología. Entonces, si bien hay sintomatología que es consecuencia del confinamiento, no llega a ser en sí un trastorno. Estamos hablando de situaciones también como las que hablamos la semana pasada, de angustia, de miedo, de depresión, de ansiedad, como consecuencia natural de estar en un estado de aislamiento o de confinamiento. Sin embargo, Lucas, lo que me propusiste, que es, bueno, definir qué es esto del efecto Cabaña, ya que está circulando por los medios ahora, porque se lo vincula con este momento, con el momento de aislamiento que estamos viviendo, me pareció que nos daba pie para sí volver a tocar el tema que sí nos interesa y que hoy a la mañana propusiste que comparta la gente contigo. ¿A qué le tiene miedo? Porque en estos estados en los que estamos, además del confinamiento, hay otras situaciones que nos generan miedo, pero en el estado de confinamiento el miedo se hace omnipresente, se hace presente de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque el miedo nos dispara para diferentes caminos.
La semana pasada también hicimos, o la anterior, si no me equivoco, cuando hablamos de la salud mental en en tiempos de pandemia, también hablábamos de esto del salir del confinamiento o del no salir del confinamiento, como decisiones o como situaciones que nos llevaban a estados de angustia, en un caso, en el de continuar en el aislamiento, o en el otro caso, en el de salir del aislamiento. Hay personas que tienen miedo en el estado de aislamiento porque se ven absolutamente limitados, recortados por la incertidumbre, porque no saben... No tener control de lo que pasa, ¿no? Exactamente. Y es muy importante lo que acabas de decir, no tener control de lo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando estamos poniendo esto en el territorio del miedo, y acá me parece interesante abrir un paréntesis para poder explicar qué es el miedo. ¿Qué parte de nosotros es la que produce el miedo? Vamos a ponerlo simple, porque es un tema bastante extenso, pero el año pasado también en muchas situaciones hicimos referencia al miedo, e hicimos referencia al miedo vinculado con cuerpos que tenemos nosotros los seres humanos. Los seres humanos tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo etérico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente, cuando hablamos del miedo, nos estamos refiriendo a nuestro cuerpo mental. El miedo es una construcción mental. Y en tanto el miedo, siendo una construcción mental, toma el control, nosotros como integridad, nosotros como humanos, como cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, etérico, etcétera, perdemos control. ¿Por qué? Porque el control lo toma nuestro cuerpo mental. El miedo es una construcción mental. Nuestra mente, en definitiva, como dijimos también, nuestra mente es un conjunto de facultades cognitivas. Nuestra mente toma información, toma conocimientos y procesa esos conocimientos y procesa esa información, y de ese procesamiento que lleva a cabo nuestra mente puede devenir el miedo. Es como un sistema operativo que se provee de información, la procesa y produce miedo. Ahora, al mismo tiempo, nuestra mente, y a partir del estado de miedo, produce también un conjunto de emociones y le da forma a un cuerpo emocional. Y esas emociones también pueden impactar en nuestro cuerpo físico. Por eso muchas veces el miedo, la emoción que conlleva el miedo y cómo impacta en nuestro cuerpo físico nos puede llevar a estados de somatización. Bueno, hecha esta salvedad y esta breve explicación de cómo funcionan nuestros diferentes cuerpos y cómo se integran nuestros diferentes cuerpos, acá me parece interesante señalar que quizás, y haciendo foco y base en el miedo, quizás no es tan importante en este momento, Lucas, y a partir de los efectos que tienen estos confinamientos y estas experiencias que estamos viviendo, quizás no es tan importante poner foco en qué estoy viviendo, aislamiento, problemas económicos, problemas familiares, etc. ¿Qué estoy viviendo? Que sí, es importante tenerlo en cuenta, pero no poner tanto foco en qué estoy viviendo, sino en cómo lo estoy viviendo. ¿Cómo lo vivo? Porque si hacemos foco en cómo vivimos lo que estamos viviendo, ahí sí podemos abrirle la puerta a algo mucho más interesante, en donde sí podemos empezar a controlar nuestra experiencia y que no sea nuestra mente la que controla nuestra experiencia. ¿Cómo vivo lo que vivo? ¿Cómo me informo? ¿Cómo conozco lo que vivo si no siento lo que vivo? Entonces, acá doy una primera pista. Es importante que en este momento, más allá del qué vivo, pongamos foco en cómo lo estoy viviendo. Sentirme en mi angustia, sentirme en mi preocupación. ¿Cómo es mi tristeza? Sentirme en mi celebración también, sentirme en lo creativo que puede suceder también en mí. Vos estás llevando a cabo en este momento una gesta
a partir de diferentes situaciones, como por ejemplo la composición de temas musicales y que la gente participe en la composición de un tema musical compartiendo sus sentires. Y eso es la elección clara desde lo mental incluso, al sentirnos podemos compartir el cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo, y eso a la vez le abre la puerta a una experiencia creativa, constructiva, no destructiva. Entonces, acá lo primero que se me ocurre a partir de tu propuesta de hoy es que lo interesante en esta experiencia es tener en cuenta la necesidad de observarnos, sentirnos y observar qué de nosotros se está manifestando. ¿Es mi mente? ¿Es mi mente, es mi cabeza la que no para, la que me mete ficha? ¿Es mi mente la que me trae discursos respecto de lo que pude haber hecho y no hice? ¿De lo que voy a hacer cuando esto termine y cómo lo voy a hacer? ¿Es mi mente la que me plantea todos los días qué hago? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Acá traigo algo también, Lucas, que también compartimos en distintos temas, en distintos ámbitos, que es atentos, estemos presentes. Que nuestra mente no viva experiencias de colonización, que no nos planten bandera en nuestro cuerpo mental. Que el miedo no colonice nuestra mente significa también que nuestra mente y nuestro sentir le pueda poner límite a todo aquello que intente colonizar nuestra mente. Y cuando hablo de todo aquello que intente colonizar nuestra mente, es todo aquello que está sucediendo en este momento. Estar atento. Aparte, estamos frente a muchos estímulos constantes, en una industria del miedo que tiene muchos negocios, esta industria del miedo, que nos llegan por todos lados, ¿no? Casi constantemente, muchos estímulos, mensajes, incluso algunos preparados intencionalmente para confundirnos, para atraparnos, para llevarnos al miedo. Tal cual como lo estás diciendo, Lucas. El miedo, en definitiva, es un precursor que tiene varios kioscos, varias sucursales abiertas. Podemos encontrar miedo en la información que se nos provee en este momento, con lo cual es importante estar atentos y presentes en cuanto al sobreconsumo de información y poder entrar también nosotros sintiéndonos en un estado de discernimiento. En eso consiste la práctica de, bueno, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? Como hablaste también o hablamos o compartimos acerca de las fake news. ¿Esto es tan grave? ¿Esto es tan grave? ¿Estas estadísticas que me están dando son tan ciertas? No estoy diciendo que sí o que no. Acá le entrego el compromiso mayúsculo a cada uno que pueda tomar la información, por ejemplo, como una fuente que me puede proveer de datos y que yo mismo puedo procesarlos, pero atento cuando la información que se me está proveyendo, observo que a lo que está tendiendo es a aumentar en mí esa dimensión del miedo, y ahí es el momento, ese es el momento en el que también puedo discernir sintiéndome y dialogando con mi mente. Mi mente me dice, ojo, 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 no salgas, ojo, y yo voy a dialogar con mi mente. Y en todo caso, integrando mi sentir con mi cuerpo mental, integrando mi sentir, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, observar un poquito, a ver, ¿es para tanto miedo lo que está sucediendo en este presente de mi experiencia? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo entrar en un camino constructivo? ¿Cómo puedo entrar en un camino creativo? ¿Cómo puedo lograr acuerdos con mi mente? Porque mi mente está preocupada, mi mente intenta controlar, mi mente intenta ir al viejo hábito, al viejo patrón, encontrar otra vez esos lugares de seguridad. Mi mente grita y grita cuando tiene miedo. Y es necesario que logremos acuerdos constructivos con nuestra mente, creativos con nuestra mente.
Siempre, Lucas, podemos elegir. ¿Mm? Sí, me ibas a decir algo. Sí, no, hoy mencionaste la propuesta de que los oyentes, bueno, compartan. Estuve leyendo algunos, muchos pasan por el tema económico, ¿no? La incertidumbre económica que se está viviendo, muchos pasan por ahí, cómo será, si van a poder seguir con la vida que tenían, con el trabajo que tenían. Y hay otros que también me llamaron la atención, dos casos. A ver, Vanessa y otro mensaje, bueno, ahora lo perdí, pero también era un varón, creo que era Patricio, que hacía referencia a la propuesta y nos contaban que estaban como sintiendo que tenían el virus, este coronavirus, cuando en realidad no lo tenían, pero de tanta cosa que están leyendo, que están escuchando, que se acuestan sintiendo que lo tienen, sintiendo que tienen síntomas que en realidad no lo están teniendo. Bueno, la mente en este sentido puede crear muchos fantasmas también, ¿no? Sí, básicamente porque, como decía más temprano, nuestra mente es un sistema operativo maravilloso, pero también atentos, porque nuestra mente tiene una función muy importante, además de todas las funciones que tiene ya de por sí, que tienen que ver con planificar nuestra vida, con encontrar ideas, etcétera. Pero nuestra mente tiene un propósito fundamental, el básico, que es alertarnos, que es protegernos. Ante cualquier situación de amenaza, nuestra mente es lo primero que se dispara. Por eso intenta volver o llevarnos y controlar en una situación de amenaza o de alerta, intenta llevarnos a patrones o a hábitos ya conocidos. Recién mencionabas, por ejemplo, que uno de los miedos tiene que ver con la economía, con si van a poder volver a mantener un sistema económico en la vida de cada uno, confortable, seguro. Atentos porque, y esto no lo digo, con todo respeto, no lo digo para poner más miedo sobre la mesa, porque ya bastante hay, pero es muy probable y bastante evidencia ya tenemos que lo que está sucediendo nos lleve a una etapa y una experiencia humana más compleja aún, que va a haber seguramente un impacto en el sistema económico, que va a haber un cambio y una mutación de la economía en el mundo. Y en países como el nuestro, que son países más vulnerables y con menos posibilidades por sus características, bueno, es posible que pasemos a experiencias en nuestro cotidiano del cómo obtener el recurso económico de mayor complejidad. Entonces, atentos, ¿por qué atentos? Porque es el momento de oportunidad en donde se requiere de mayor creatividad, de mayor presencia, y de que justamente no sea nuestra mente la que actúe como representante nuestro en situaciones en las que es muy, pero muy importante que podamos volver a nosotros íntegramente y que no sea nuestra mente desde el miedo la que esté controlando, porque es muy probable que si sigue la mente controlando frente a una situación muy compleja, nos lleve, nos tironee, nos impulse como precursor a volver a una situación que probablemente no va a volver, con lo cual se requiere de nosotros un despertar a lo creativo, un despertar a lo constructivo, un despertar al compartir, a compartir nuestro miedo también, al compartir nuestra emoción, compartirlo con otros. Por eso la vez pasada yo también invitaba a la consulta en ese caso. ¿Por qué? Porque necesitamos ámbitos en donde además de escuchar a nuestra mente, podamos encontrar interlocutores que nos puedan servir como reflejo y de acompañamiento, más allá del acompañamiento y del reflejo que es necesario que nos demos nosotros a nosotros mismos. Empieza en nosotros, Lucas. Empieza en nosotros este proceso en donde la decisión consciente a tomar es si vamos a elegir en esta circunstancia, en este presente que estamos viviendo, un camino que tenga que ver con lo destructivo, con el volver a un viejo hábito, a lo viejo conocido, o un camino creativo, constructivo, que me lleve a encontrar lo nuevo que hay en mí, el potencial que hay en mí y que inclusive a lo mejor no conozco.
en mí y en nosotros, ¿no? Buscarnos Exacto, que no exacto. se vea justamente cuando se pueda y ya estemos en condiciones y demás, me parece que el construir un nosotros diferente va a ser fundamental. Muy importante lo que acabas de plantear. Es en nosotros, porque empieza en nosotros indudablemente, el poner de vuelta en validación, en aceptación y en compasión, en comprensión, que nuestra mente tiene sus complejidades y no por nada tiene los miedos que tiene. Entonces poder acercarnos en amor a nosotros mismos con comprensión profunda de aquellos patrones y poder en nosotros accionar un nuevo hábito creativo y al mismo tiempo después poder compartirlo en el colectivo. Por supuesto que si todos aquellos que sientan que están pudiendo compartir en el colectivo este proceso introspectivo tan profundo, que es el de observarse, el de conocerse y el decidir libremente, bueno, pero claro que sí, compartirlo en el colectivo es fundamental y está sucediendo. Está sucediendo. Libremente y claramente. Gracias, Ricky. Gracias, Lucas, un gusto. Gracias a todas y a todos. Vamos por eso. Hasta la semana que viene. Chao.